La isla de Córcega pertenece actualmente a Francia, siendo uno de los territorios de ultramar de la República Francesa, siendo una de las islas que se disputaron con Italia por el paso del tiempo, conocida principalmente por ser el lugar donde nació Napoleón Bonaparte. Es el hogar de un anfibio de color llamativo, que reluce un letal veneno, la salamandra corsa o salamandra de fuego corsa. Habita en los bosques caducifolios de la isla, altitudes de 1700 metros, por lo normal, pero llega a estar a nivel del mar, cercanos a los asentamientos humanos. Esto se debe a que se encuentran próximos a los cuerpos de agua, que para los anfibios es necesario que habiten en ellos. Esta especie se le tenía como una subespecie de la salamandra común, pero se ha determinado que presenta algunas características genéticas diferentes, divergiendo hace 5 millones de años de ella, por lo que se incluyó en su propio grupo. Esta salamandra llega a unos 11 a 12 centímetros de largo, de color negro con manchas amarillas o en algunos casos anaranjadas, dispuestas de manera aleatoria, donde cada individuo presenta un patrón único de este punteado, con una cola cilíndrica siendo más corta que el cuerpo, con 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras, ligeramente palmeados, donde la membrana llega hasta el principio de la última falange. Su cuerpo produce una toxina denominada samandarín que le sirve para proteger su piel de infecciones bacterianas, fúngicas e infestaciones parasitarias, la cual no es peligrosa para el ser humano, pero para otros animales lo tiende a ser, como para peces, aves rapaces e inclusive perros, por lo que si llegasen a tener contacto con la piel y su secreción, se debe de lavar la zona, siendo muy común que ocurra en las manos, por lo que es imperativo hacerlo para evitar el contacto con los ojos y la ingesta de este. Se alimenta de cochinillas, babosas, milpies de pequeño tamaño, escarabajos, hormigas, gusanos y demás artrópodos de pequeño tamaño. Esto en su fase adulta, que devoran como un camaleón al expulsar su lengua, que es de menor tamaño, mientras que las larvas de salamandra, de crustáceos, peces y demás, siendo lo suficiente pequeños en relación a su tamaño. Desde larva presentan pequeños dientes cónicos que les ayuda a mantener sus presas en su interior, aun cuando esta es parcialmente mordida. Los dientes se enganchan para evitar que se suelte, donde su lengua, su garganta y su boca presentan papilas gustativas que detectan los sabores. Emplean diferentes métodos de caza. Normalmente se mueven muy rápido al ir por una presa, contrastando con su desplazar cuando simplemente caminan, donde si hay suficiente luz se basan en el movimiento de la presa, mientras que de noche lo realizan por el olor aun cuando ésta no se mueva. La metamorfosis, como la de todos los anfibios, ocurre con el pasar del tiempo y al alcanzar cierto tamaño, pero en lugar de que ocurra en el agua, este proceso ocurre parcialmente en el útero de la madre. Esto se debe a que son animales ovovivíparos, dando a luz sus crías en el agua, donde pasan por una incubación interna. Los machos con los colores más vívidos tienden a atraer un mayor número de hembras, mientras este detecta una posibilidad de reproducirse, bloquea el paso de la hembra, frotará la nariz de ella y se pondrá por debajo de ella, dándole la espalda, para colocar un espermatóforo de su cloaca, para que la hembra pueda introducirlo en su esfínter cloacal. Pasa de 2 a 4 meses de incubación interna. El rango tan amplio depende del desarrollo interno de su descendencia y del clima, donde dará a luz cuando sea el momento apropiado, por lo que se piensa que ocurre esto por la falta de arroyos y estanques en el paso de su desarrollo como especie y su distribución. Normalmente ocurre durante la hibernación, donde la temperatura disminuye a 4 grados centígrados. Las crías están parcialmente desarrolladas, de 20 a 75 crías, que necesitan vivir en el agua, debido a que sus branquias están desarrolladas y son su principal método de respiración, pasando de 4 a 8 meses en crecer, madurar sus pulmones, sus branquias se atrofien y puedan vivir parcialmente en tierra, dependiendo de los cuerpos acuáticos para mantener su humedad, llegando a vivir hasta 20 años tanto en vida silvestre como en cautiverio. Esta especie está en el estatus de preocupación menor, aún así se le tiene en las listas de peligro de extinción y están protegidas por el gobierno. Esto se debe a que son ampliamente susceptibles a los cambios químicos del agua, donde para la ciencia sirven como medidores de la contaminación, debido a que si se comienza a afectar un entorno con los desechos del ser humano, los anfibios son los primeros que comienzan a disminuir su población. Otro problema son las truchas arcoíris, que se introdujo esta especie invasora para la crianza y consumo humano, las cuales devoran a las larvas disminuyendo su población. Son animales muy importantes debido a que ayudan a disminuir la cantidad de plagas de artrópodos, como las hormigas, las babosas y demás invertebrados que pueden llegar a invadir descontroladamente un lugar. Uno de los animales endémicos de Francia y sobre todo de Córcega, un anfibio de colores muy vívidos y con un ciclo de vida particular. Eso es la salamandra de fuego corsa.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!